Welcome, students from Rufino Jose Cuervo School. This is past continuous for 10th grade students. I am your teacher, Freddy. En esta presentación encontrarás la clave para ingresar a la primera actividad del segundo periodo, así que deben estar pendientes. ¿De qué se trata el pasado continuo? Veamos. Bueno, el pasado continuo o progresivo nos muestra una acción o situación que estaba en progreso en un momento específico en el pasado. Quiere decir que una persona estaba realizando una acción en el pasado o algo estaba sucediendo en un momento específico del pasado. Ese es el pasado continuo. Por lo general, el pasado continuo va acompañado de las siguientes expresiones del tiempo, frases adverbiales que hacen referencia a los tiempos. Veamos: while, mientras; when, cuando; all afternoon, toda la tarde; all night, toda la noche; durante, during; y otras que hacen referencia a horas y momentos específicos de un día, de una semana, de un año y de los meses. Veamos la siguiente pregunta que ejemplifica el pasado continuo. What were you doing this morning at 9 a.m.? ¿Qué estás haciendo esta mañana a las 9 de la mañana? Acá vemos que hay una correspondencia directa entre el inglés y el español, ya que el verbo to be en pasado lo indicamos acá en español y el verbo principal que va en ing acá también está con endo en este caso. Para esta pregunta tenemos las siguientes respuestas. Puede haber muchas otras, lógico. I was reading a book. Yo estaba leyendo un libro. O I was running with my friends. Yo estaba corriendo con amigos. Tanto el verbo to be como el verbo principal que va en ing en las oraciones tienen una correspondencia directa en el español. Ahora veamos algunos de los usos del pasado continuo. El pasado continuo o progresivo hace referencia a una acción en progreso en un momento específico en el pasado. Veamos la acción. Ahora veamos el ejemplo. The boys were playing last week in the afternoon. Los muchachos estaban jugando la semana pasada en la tarde. Vemos acá in the afternoon el momento específico. Otro de los usos: acciones simultáneas o paralelas. Quiere decir que dos acciones suceden al mismo tiempo, en este caso en el pasado. Ahora veamos este ejemplo. While Jim was reading, his brother was eating. Mientras Jim estaba leyendo, su hermano estaba comiendo. Dos acciones simultáneas, y para identificar bien estas acciones simultáneas por lo general usamos este adverbio, while. Otro de los usos al cual hay que prestar bastante atención es el siguiente. Una acción en progreso es interrumpida por otra en pasado. Quiere decir que esta acción en progreso va en pasado continuo, mientras que la acción que va en pasado, que es la en que interrumpe la del pasado continuo, va en pasado simple. Veamos la acción. Ahora veamos el ejemplo. Last night, when I was riding my bike, an accident happened. La acción en progreso, I was riding, y la acción en pasado, happened. La acción en pasado es la que interrumpe la acción que va en progreso. Veamos otro de los usos del pasado continuo. Acciones molestas o canzonas que son repetitivas. Para hacerle énfasis a esta cuestión de la repetición, usamos el adverbio always. Veamos la acción. Ahora veamos el ejemplo. My uncle was always smoking. En este caso vemos que always hace énfasis en la repetición de la actividad que se vuelve cansona, y always va entre el verbo to be en pasado, was en este caso, y el verbo principal que va con ing, smoking. Estos fueron 4 de los usos principales del pasado continuo. En relación a la estructura, vale decir que el pasado continuo se vio durante el primer periodo. Todos los estudiantes vieron lo que son los usos, la estructura, ejemplos y actividades del pasado continuo. En esta parte vamos a
hacer un repaso de lo que es la estructura que ya muchos conocen. Acá mismo van a ver ustedes el primer número con el cual ustedes van a ingresar al formulario para hacer la primera actividad del segundo periodo. Estén atentos y atentas, ya que va a estar por muy pocos segundos. La estructura, el esquema del pasado continuo es el siguiente: sujeto, was, que es el verbo to be en pasado, y el verbo principal con ing en este caso. Como estamos hablando de el verbo to be en pasado, was, quiere decir que tenemos sujetos solo singulares: I, she, he, it. Todos estos irían conjugados con was. Posteriormente iría un verbo. El verbo puede ser learning, playing, reading, writing, cualquier verbo que a ustedes se les ocurra. Para formar el verbo en ing, ustedes pueden consultar sus cuadernos, ya que ahí aparecen las reglas para formar el ing. Aparecen 4 o 5 reglas. Durante esta corta explicación vamos a ver el segundo número de la clave, así que estén atentos y atentas. Para las oraciones afirmativas, pero en este caso con sujetos plurales, usamos el auxiliar were, el verbo to be en pasado, para los sujetos plurales: we, nosotros; you, ustedes; o tú o usted; they, ellos; were, y el verbo principal con ing. En este caso vamos a poner el verbo swimming. Ahora vamos a ver la estructura de oraciones negativas para el pasado continuo. Durante esta corta explicación vamos a ver el tercer número de la clave, así que vamos a estar pendientes. Tenemos para toda oración, en este caso oración negativa para el pasado continuo, un sujeto, el verbo to be en pasado, wasn't, y el verbo principal, que iría con ing. Veamos los sujetos singulares para el pasado continuo: I, she, he, it. Vale aclarar acá que she puede ser cambiado dependiendo de las circunstancias o la situación por un nombre propio o por otro sujeto, como my mother o my sister. He, lo mismo, podemos usar un nombre propio o otro sujeto, como my father o my brother. It puede ser cambiado por un objeto o cosa. Esta es la conjugación. Todos irían con el mismo verbo to be en pasado, wasn't, y a esto se le añade un verbo con ing, en este caso writing. Pues se puede usar cualquier otro verbo, por ejemplo crying, llorando; studying, estudiando; cooking, cocinando; o playing, jugando. Wasn't es la forma abreviada, se usa la contracción de was not. Ahora vamos a ver la estructura de oraciones negativas en pasado continuo, pero esta vez para sujetos plurales: we, you, they. Estar atentos porque durante esta explicación vamos a ver el siguiente número de la clave. Entonces tenemos un sujeto, ya hemos dicho, tenemos el verbo to be, weren't, y tenemos un verbo cualquiera. En este caso, para ejemplificar, ponemos el verbo writing. Hagamos un ejemplo de oración: we weren't writing. Nosotros no estábamos escribiendo. You weren't fighting. Ustedes no estaban peleando. They weren't teaching. Ellos no estaban enseñando. We weren't driving. Nosotros no estábamos conduciendo. Y you weren't swimming. Ustedes no estaban nadando. Weren't es la forma abreviada de were not. Esta fue la estructura de oraciones negativas del pasado continuo. Ahora vamos con la estructura de preguntas: yes, no questions, short answers. Para estas preguntas solo requerimos una respuesta afirmativa o una negativa. Recuerden que
durante esta presentación vamos a ver el quinto número de la clave. Estar pendientes. Este es el esquema de preguntas. Tenemos el verbo to be en pasado, was para sujetos singulares y un verbo con ing. Veamos la estructura. Ahora ejemplifiquemos algunas preguntas. Was I studying? ¿Estaba yo estudiando? Este tipo de preguntas en primera persona hechas por uno mismo no es común, a no ser que sea un proceso de reflexión o recordando alguna situación del pasado. No es común yo preguntarme a mí mismo. Alguien me va a preguntar a mí y yo respondo en primera persona, pero no es como que yo mismo me pregunte a mí mismo. Was she laughing? ¿Estaba ella riendo? Was he staying? ¿Estaba él quedándose? Y una respuesta con it puede ser la misma. Was it staying? ¿Estaba eso o esto quedándose? Recordemos que it hace referencia a una cosa o un objeto. Los animales gramaticalmente son objetos. Quiere decir que una mascota la podríamos representar por este pronombre personal, it. Ahora vamos con las respuestas. Hemos dicho que las respuestas o son afirmativas o son negativas. Para la pregunta en primera persona, was I staying, por ejemplo, esta no sería la respuesta. Yo respondo yes I was o no I wasn't cuando una segunda persona me pregunta y yo respondo. Pero si es común decir was she staying, la respuesta puede ser yes she was, sí, ella estaba, o no, she wasn't, ella no estaba. Was he staying? ¿Estaba él quedándose? Yes he was, sí, sí lo estaba. No, he wasn't, no lo estaba. Finalmente, was it staying? La respuesta, yes it was, o no, it wasn't. Las preguntas, yes, no questions, short answers, pero para sujetos plurales. Ahora, en vez de was, permanece la misma estructura, where, más el sujeto, más el verbo principal que va en ing. En vez de was, ponemos en este caso where. Y los sujetos serían we, you y they. Nosotros, ustedes y ellos. Ejemplificamos algunas preguntas. Were we saying? ¿Estábamos nosotros diciendo? Were you eating? ¿Estábamos nosotros comiendo? O were they running? ¿Estaban ellos corriendo? Veamos las respuestas. Ejemplifiquémoslas con el mismo verbo running. Were we running? ¿Estábamos nosotros corriendo? Yes we were, sí lo estábamos. O no, we weren't, no lo estábamos. Were you running? Yes you were, sí, ustedes sí lo estaban haciendo. O no lo estaban haciendo. Finalmente, were they running? Yes, they were, sí lo estaban. O no lo estaban. Finalmente vamos a ver una actividad. En esta actividad los estudiantes van a completar la información sobre las oraciones en pasado continuo. Este es el último número de la clave. Son 6 números. No vamos a poner las respuestas. Para el siguiente video de la siguiente explicación se va a poner esta actividad resuelta. Para los estudiantes que quieran hacer esta actividad se les va a reconocer puntaje adicional de las siguientes actividades. Además se les va a enviar la clave completa para que presenten la actividad. Acá tenemos estos dos verbos, burn, cook, que tienen que ver con esta imagen. Uno de estos verbos representa una acción en progreso, quiere decir que esa acción va en pasado continuo, mientras que otro verbo de estos dos, cook o burn, va en pasado simple, en este espacio. Entonces ustedes deciden y conjugan la oración
de acuerdo a la información presentada. La siguiente oración tiene que ver con esta imagen. La primera acción es en progreso, quiere decir que va en pasado continuo en este espacio. Y la siguiente va en pasado simple con estos verbos. Uno iría en pasado simple, otro iría en pasado continuo entre estos dos verbos. Ustedes deciden cuál es la acción que interrumpe a la otra. Hasta aquí esta explicación, nos veremos en próximos videos. Que tengan un feliz resto de día.